Revista El Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Jesús Vázquez, secretario general del Partido Revolucionario Moderno, candidato a esa posición, expresidente del Senado y senador en varias ocasiones por su provincia. Buenos días, Jesús Vázquez, Chu Vázquez, un placer tenerte en el programa. Buenos días, querido amigo. Muy buenos días, bienvenido. Gracias. ¿Cómo va la campaña, Chu? Mira, muy bien, Ramón. ¿Tú sientes que el partido se ha dinamizado? Ha sido importante este proceso? Sumamente importante. En primer lugar, le hemos dicho a la sociedad dominicana que es posible hacer un partido, hacer un padrón de un partido político y que los ciudadanos tienen derecho a elegir y a ser elegidos. Sí, un proceso que se había perdido en los partidos políticos en la República Dominicana. Ya en los partidos políticos lo que en los últimos años se ha dado son designaciones, no un proceso democrático donde la gente tenga derecho a elegir y a ser elegido. Y es un partido que hay más de 10.000 candidatos en este momento en todo el país y en las seccionales del exterior, cada quien haciendo su campaña para ser electo presidente de una zona, secretario general de una zona, vicepresidente de una zona, presidente de un municipio, de un distrito municipal. Por ejemplo, fíjate, tenemos 114 compañeros y compañeras que aspiran a vicepresidente del partido, 126 que aspiran a subsecretarios generales del partido. Y cuando tú ves la calidad de figuras importantes que están aspirando, haciendo ejercicios políticos, democráticos, visitando los pueblos, visitando los dirigentes del partido, evidentemente que eso provoca un gran dinamismo al interno del partido y sobre todo que le estamos diciendo a la sociedad dominicana, a esos jóvenes, a las personas indiferentes, porque piensan que en los partidos políticos no hay oportunidades. Sí, en el Partido Revolucionario Moderno hay oportunidad de usted desarrollar sus aspiraciones políticas y de crecer y de alcanzar posiciones importantes. Pero no solamente eso, sino el hecho mismo de que nosotros hayamos hecho un padrón como partido, le estamos diciendo a la sociedad dominicana, un partido político puede tener su padrón, un partido político puede elegir sus autoridades con su padrón, puede elegir sus candidatos con su padrón, sin mayores dificultades. No hay que involucrar a todos los ciudadanos que no son de ningún partido político para que participen en eso. Es decir, estamos dando un bonito mensaje a la sociedad dominicana, estamos dinamizando el partido y creo que eso es sumamente importante en este momento. ¿Cuántos candidatos hay a la Secretaría General? 6. 6 candidatos. Sí. ¿Y cómo va su candidatura? Excelentemente bien. ¿Y cómo usted mide ese grado de excelencia? Bueno, lo puedo medir por varias razones. En primer lugar, el mensaje mío ha calado profundamente en el seno de la población. Yo estoy diciendo, ¿cuál ha sido el problema de los partidos políticos en la República Dominicana? ¿Por qué han colapsado los partidos políticos en la República Dominicana? Nosotros venimos de un partido que en los últimos 34 años solo hemos gobernado 4 años. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a la falta de arbitraje en el partido. Fíjate que todo comenzó en el año 1985. Habíamos ganado en el año 1978 con don Antonio Guzmán Fernández, habíamos ganado en 1982 con el doctor Salvador de Blanco, había un árbitro por excelencia en el partido, que era el doctor José Francisco Peña Gómez. En 1985, el doctor Peña Gómez aspira a la presidencia de la República y aspira al licenciado Jacobo Magluta. ¿Qué pasa en ese proceso? Se produce un enfrentamiento, un choque de trenes, y eso provoca la creación del BIS y la creación del PRI, uno de Peña y uno de Jacobo. Va a una convención, los resultados finales son que el licenciado Jacobo Magluta gana por poco margen, pero se divide el partido. Eso provoca que en el año 1986 nosotros perdamos las elecciones, pese a que el licenciado Jacobo Magluta sacó más votos que se pudieran considerar la intención del ciudadano de votar por él, porque había más de 80.000 votos nulos y observados con doble rayado. Sin embargo, el presidente electo es el presidente Joaquín Balaguer. Eso nos cuesta a nosotros 14 años de oposición. Recuperamos el poder entonces en el año 2000, cuando aparece un árbitro en el partido, el doctor Emanuel Esquea Guerrero, quien arbitra el proceso, donde se elige a Hipólito Mejía como candidato presidencial. Vamos a ese proceso electoral, ganamos las elecciones, pero ya en el 2004 repetimos la historia del pasado. La falta de arbitraje en el partido provoca un caos. Atuey de Can, presidente del partido, aspirando a la presidencia de la República. Fello Suberbía, aspirando a la presidencia de la República. Ramón Alburquerque, aspirando a la presidencia de la República. Esquea Guerrero, aspirando a la presidencia de la República. El doctor Abinader, aspirando a la presidencia. José Rodríguez Soldevila, Franco Badía, Hipólito Mejía, todos aspirando a la presidencia de la República. Wow. No hay árbitro en el partido y provoca nuevamente la derrota de nosotros. En el año 2012 estaban dadas las condiciones para ganar las elecciones.
Todas las condiciones estaban dadas para ganar la Con elección. Hipólito Mejía como candidato. Entonces va Hipólito Mejía y Miguel Vargas van a un evento interno, gana Hipólito Mejía la convención. Sin embargo, la falta de arbitraje provocó entonces que el presidente del partido en ese entonces, Miguel Vargas Maldonado, no se integra en la campaña y prefiere llegar a acuerdo con el PLD porque no había un arbitraje neutral que pudiera manejar esas situaciones. ¿Qué ha pasado en el PLD? ¿Qué está pasando en el PLD? O Leonel Fernández, presidente del PLD, y aspirando a la presidencia de la República. Reinaldo Párez Pérez, secretario general del PLD, y aspirando a la presidencia de la República. En ese partido no hay árbitro, por eso ustedes ven que ya ni siquiera su comité político se reúne. Cuando intentaron renovar el partido, pues recuerden ustedes lo que pasó, varios muertos y una situación sumamente el Congreso difícil. Jorge Botello. Sumamente difícil. Entonces, ¿cuál ha sido la grandeza del PRM? ¿Por qué el PRM ha hecho historia en la República Dominicana? Un partido que sale de otro partido político, en el primer proceso electoral que participa, logra convertirse en la segunda fuerza política de la República Dominicana, porque en el PRM nosotros estamos como árbitros. Y cuando se hizo la convención para elegir al presidente, al candidato presidencial, no hubo mayores dificultades. Entonces, el gran problema de los partidos políticos en la República Dominicana es la falta de arbitraje. Y yo pienso que los dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno, que conocen esa historia, que conocen lo que no ha pasado en el pasado, no van a repetir la historia del pasado de tener al frente de la Secretaría General del Partido gente parciales, porque es como si fuera, yo me imagino que usted es fanática del béisbol, ¿verdad? Pero conoce algo. Pero conozco Tú algo. sí, Ramón. Sí. Di que tampoco, pero vamos, está bien. Vamos a poner que un juego de Licey y las Águilas, que jugaron la serie final, Exacto. y que entonces el árbitro del juego sea el hijo del dueño del Licey. Entonces, evidentemente que ese arbitraje no va a ser bien visto, ¿verdad?, por los fanáticos de las Águilas, por el equipo de las Águilas, porque a lo mejor cuando tiran una bola cantan el try. Entonces, Buen símil. entonces, evidentemente que ese ha sido el gran problema de los partidos políticos en la República Dominicana, la falta de arbitraje confiable, respetable y sobre todo con carácter para que se cumplan los estatutos del partido y las normas del partido. ¿Y usted garantiza eso Sí, para eso es el lo que nosotros 2020? hemos hecho en el partido. Hoy tenemos partidos revolucionarios modernos en gran medida porque nosotros hemos estado como árbitros. Fíjate que es un partido formado por dos grupos. Y sin embargo, todos esos avances que se han logrado es precisamente por el arbitraje que nosotros hemos tenido al margen de los grupos en el partido. Entonces, esos dirigentes y militantes del partido que conocen eso, que saben eso, pero además, yo le estoy diciendo cuál es el partido que necesitamos para ganar las elecciones. Y si alguien puede hablar de ganar elecciones en el PRM, quizás somos nosotros, porque no hay otro dirigente más exitoso que nosotros en el PRM. Es decir, yo no solamente fue que gané durante 16 años como senador de la República, sino que allá ganó Peña Gómez 3 veces, ganó Hipólito Mejía 3 veces y ganó Miguel Vargas Maldonado. Pero además, es que allá hay 10 ayuntamientos de municipios y distritos municipales y bajo mi conducción nunca perdimos un ayuntamiento de eso. Es más, ni siquiera el control de una sala capitular de un distrito municipal. Porque nosotros entonces establecimos un partido que es lo que queremos hacer en el PRM en esta segunda etapa. ¿Qué nosotros queremos hacer en el PRM? Concluir este proceso de elección de las autoridades, ir al Congreso del partido. Redefinir la plataforma programática e ideológica del partido. ¿Qué vamos nosotros a hacer como nación con el tema migratorio? ¿Cuál es el compromiso de este partido en la lucha contra la impunidad y la corrupción? ¿Cuál es la visión del PRM con relación al tema de la delincuencia y la criminalidad que azota a la sociedad dominicana? ¿Qué plantea el PRM con relación al tema de la educación, de la salud, de la seguridad social, del medio ambiente? ¿Cuál es el compromiso de este partido con la sociedad dominicana? Concluido el Congreso, definido esa plataforma programática e ideológica, nosotros entonces tenemos que ir a un proceso de formación de nuestros dirigentes. Nosotros vamos a una batalla en desigualdad, nosotros vamos a una batalla donde nuestros adversarios tienen herramientas mucho más poderosas que nosotros, que es el partido en el gobierno. Entonces nosotros tenemos que preparar a nuestros soldados y nuestras soldadas. Tenemos que darle la herramienta política necesaria para que ellos, ¿verdad?, estén en capacidad de competir con ellos en cualquier escenario. Entonces tenemos que formar a la gente en política, en el tema electoral y en el tema de la comunicación. Son 3 aspectos fundamentales para el éxito de este partido. Concluido el Congreso del partido, nosotros tenemos que crear entonces una estructura en cada colegio electoral que esté en capacidad de vencer a nuestros adversarios. Y finalmente, este partido entonces
tiene que hacer una oposición contundente en la que la sociedad dominicana espera de nosotros como fuerza política. Son esos los aspectos fundamentales que para mí son los que van a permitir que el Partido Revolucionario Moderno se convierta en el partido de gobierno a partir del año 2020. Además de la necesidad de mantener una política de acercamiento con las demás fuerzas políticas del país. Y eso, quien ha manejado esa parte en gran medida, hemos sido nosotros con un acercamiento con todos los partidos de oposición, que hoy nos permite a nosotros decir que la República Dominicana es de bloque. Lo del gobierno y lo de la oposición en temas puntuales, pero que pudiéramos nosotros lograr niveles de avance en otros temas, cuestión de que podamos producir un nivel de acercamiento que nos permita a nosotros enfrentar con éxito al Partido de la Liberación Dominicana en las próximas elecciones. Jesús Vázquez, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial, vamos a tratar otros temas de interés ya fuera del partido, temas nacionales de interés. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Jesús Vázquez, Chu Vázquez, quien es secretario general del PRM, aspira a ser elegido en esa misma posición, además de haber sido senador y presidente del Senado de la República. Finalmente, antes de pasar a otros temas, como había anunciado Ramón antes de la pausa, yo quería saber si confía realmente en la comisión organizadora, o si tiene algún temor después con el conteo de los votos y con esa dinámica, o se siente seguro de que todo va a ser transparente. Mire, yo estoy absolutamente convencido y seguro que esa comisión organizadora de la convención, encabezada por Tony Raful, el doctor José García Ramírez, porque estamos hablando de personalidades de este país, figuras que han demostrado una vida, una trayectoria, una conducta intachable, y Fernando Urán, que son los tres principales ejecutivos de la Comisión Nacional Vertebral de la Comisión. Ahí no hay duda de que ese será un proceso limpio y transparente. Y nosotros vamos siempre a acatar los resultados del mismo, porque nosotros, ese partido es como si fuera un hijo nuestro, porque nosotros fuimos los que tuvimos que salir a tocar las puertas y los corazones de mucha gente, momentos en que casi se había perdido la esperanza. Y entonces nosotros vamos a estar ahí trabajando por esa causa y tenemos mucha confianza. Y sobre todo la posposición que se hizo de una manera muy bien manejada, en el sentido de que las razones, el cronograma que se había hecho no se había podido cumplir, porque nosotros somos un partido con limitaciones de personal. El personal que trabaja allá tiene que dedicar una parte de tiempo al trabajo partidario y otra parte del tiempo al trabajo particular para sobrevivir. Nosotros no tenemos empleados en el partido para poder dedicarle 24 horas a un trabajo institucional del partido. Y sobre todo los equipos tecnológicos de nosotros, no tenemos, se está trabajando todo en el centro de cómputo del partido, y evidentemente que eso no hizo que se pospusiera un poco la convención. Y qué bueno que sea así, qué bueno que ha sido aceptado por todos, y qué bueno que la propia opinión pública ha hecho conciencia de que es preferible posponerla y hacerla como debe de ser, y no precipitar un proceso en que pudiera entonces haber algún tipo de cuestionamiento. Si yo estoy muy convencido, muy seguro de que este proceso va a ser un proceso transparente y de que los resultados serán lo que la militancia del partido quiere que sean. Pero al margen de eso, Chu, es decir, ¿está preparado tecnológicamente y en términos logísticos? Porque cuando uno se pone a pensar que se van a hacer tantas boletas, que por ejemplo en el distrito hay que votar en términos nacionales, en términos locales, en términos zonales, es decir, eso requiere una logística y una organización, yo diría que más compleja que las elecciones. Y que lo entiendan los votantes. Sí. Más compleja que las elecciones que se celebraron en el 2016. Sí, ese proceso, esa era una de mis preocupaciones, de que hay que iniciar una campaña de educación al elector. Que entienda cómo que se va a votar. Para que pueda entender la complejidad del proceso y cómo votar, porque todos tenemos esa preocupación, y yo creo que fue atinada la decisión de la Comisión Nacional Organizadora. Todavía yo aspiro a que el proceso de conteo sea lo suficientemente transparente, ¿verdad?, por un sistema que permita que cada voto que se le marque a uno de los compañeros que aspira a vicepresidente del partido, a su secretario general del partido, a presidente del partido, secretario general del partido, sea un voto que pueda ser contado de manera transparente. Y nosotros estamos muy confiados en que va a ser así, y que se están dando pasos, ¿verdad?, para que podamos tener el mejor proceso convencional posible. Para nosotros es muy importante que este proceso sea un proceso
así, transparente, que la gente vote por lo que le dicte su conciencia y que podamos salir bien de este proceso para entonces seguir el cronograma de cosas que tenemos que hacer para lograr convertir este partido en el partido de gobierno a partir de 2020. Pero para llegar a eso, Jesús Vázquez, ustedes requieren de cambios en las leyes electorales que les permita a ustedes un mínimo grado de equidad. Si estoy hablando de la ley de partidos y de la ley electoral. Sin embargo, eso sigue detenido a pesar de que el PLD aparentemente le dio libertad a sus legisladores para que voten por lo que ellos consideren. Esta es la fecha que no se sabe si va a ser la misma comisión la que va a trabajar o si va a ser otra comisión. Entonces, ¿cuál es tu posición en relación a esos temas? Miren, yo, y lo quiero decir aquí, por primera vez voy a hablar de ese tema en los términos que lo voy a hacer. Quien debe liderar el tema de la ley de partido, la ley de régimen electoral, debe ser la Junta Central Electoral, en combinación con los partidos políticos y con los legisladores. Creo que el PLD le hizo un flaco servicio a la República Dominicana y le dio una demostración de que ellos, y lo que le dijeron al país fue, nosotros somos los dueños del Congreso Nacional y nosotros durante 5 meses mantuvimos todo estancado y ahora nosotros aparentemente no se podían satisfacer las aspiraciones de quienes mantenían estancado el proyecto de ley de partido, la ley del régimen electoral, y entonces ahora nosotros lo dejamos para que sean ustedes quienes tomen la decisión. Yo pienso que el árbitro por excelencia para esta ley de partido, la ley de régimen electoral, debe ser la Junta Central Electoral quien debe de asumir ese liderazgo. El liderazgo conjuntamente con los partidos políticos, porque una ley de partido, una ley de régimen electoral, quienes más tienen que ver con eso deben ser los partidos políticos. Así es. Porque ¿a quién se le ocurre pensar que se va a conocer una ley de régimen financiero y monetario sin que los actores no sean los actores del sistema financiero y monetario de la República Dominicana? ¿O que se va a conocer una ley de salud o una ley de educación y que no sean los actores vinculantes con el sistema de salud y el sistema de educación quienes participan? En una ley de partido, una ley de régimen electoral, deben ser los partidos políticos. Entonces, ¿cuál es la institución que está llamada? ¿Cuál es la institución que debe de jugar ese rol de liderar el proceso para el conocimiento y aprobación de la ley de partido? Debe ser la Junta Central Electoral. Ok. Mire, yo quiero referirme ahora a un tema que no tiene nada que ver con esto, aunque sí tiene que ver, porque es algo que ha consternado a la sociedad y los políticos deben estar muy atentos a este tipo de cosas para que actúen en consecuencia en el momento que tengan la oportunidad de hacerlo. Y me refiero al múltiple asesinato ocurrido en un sector de la capital, del barrio Enriquillo, y que ha consternado a la sociedad dominicana. Y el imputado está preso, pero esto que ha impactado a toda la sociedad, yo quisiera conocer de usted que ha ocupado tantas funciones públicas, que nos diga algo al respecto y algo a la militancia de su partido al respecto. Mire, este es un crimen que no ha dejado a todos los dominicanos consternados, porque se trata de un crimen pocas veces visto en esas condiciones. Y la verdad es que cuando uno ve ese tipo de cosas, entonces piensa que tal vez la pena máxima que se le pone a un imputado por crimen de esa naturaleza de 30 años, nos damos cuenta de la necesidad de que se pueda modificar el código penal. ¿En qué sentido? Bueno, es que cometió un crimen de esa naturaleza y que una persona, por ejemplo, no pague en el sentido de, para mí esos son crímenes que una persona debe de pagar una pena mayor de 30 años. Estamos hablando de un crimen de 4 personas, de 3 niños inocentes, de 3 niños indefensos. Es decir, que de cada caso tiene que ser con una pena particular. No, eso pienso yo. Por ejemplo. Yo pienso que 30 años de cárcel para un criminal así, para alguien que ha provocado una situación como la que ha provocado en la nación, es insuficiente. Yo creo que en la República Dominicana ese código penal debe necesariamente finalmente que se puedan hacer las modificaciones, ¿verdad? Y que en caso como ese, la pena aplicársela a una persona como ese que comete 4 crímenes, está bien de que le echen 30 años por un crimen, pero son 4 crímenes. Que haya la acumulación de pena. Que haya la acumulación de pena, porque sencillamente nosotros tenemos que dar ejemplos diferentes en la sociedad dominicana. Es más, yo abogo para que crímenes como esos se establezca la perpetuidad de la pena. No es posible que ese tipo de cosas pasen y que una gente después pueda andar
libre y suelto en la sociedad dominicana, como si nada hubiera hecho. Yo creo que hay la necesidad no solamente de educar, sino también de aplicar la plena máxima para crímenes de esa naturaleza, porque todos estamos condenados, los que tenemos hijos, los que tenemos familia. Cuando uno ve esa escena, cuando uno ve esos niños, y entonces uno ve cómo lo asesinan, y que entonces la gente así puede tener libertad. Eso no puede ser. Yo pienso que hay la necesidad, y ojalá esto sirva de ejemplo a los legisladores, de que ese Código Penal que tantos años tiene en el Congreso Nacional puedan finalmente tomar una decisión que pueda proteger a la sociedad dominicana, porque de eso se trata. No se trata de que las personas que cometen crímenes como esos sepan que van a pagar por el resto de su vida cuando cometen un crimen de esa naturaleza. Porque si no damos ejemplo, ¿por qué en los Estados Unidos, en otros países, la gente se limita a determinados delitos? Porque allá se aplican las leyes. El problema de la República Dominicana es la aplicación de las leyes, y sobre todo leyes como esa debe ser modificada para que le quepa la pena máxima a una persona que ha cometido un crimen de esa naturaleza y que no pueda salir jamás de la cárcel a vivir en sociedad. Entonces, yo creo en eso. Yo creo que hay que necesariamente, ojalá esto sirva para que los legisladores se den cuenta de la necesidad de que se pueda producir la modificación al Código Penal de la República Dominicana. Jesús Vázquez, muchísimas gracias por tu participación. Suerte. Cómo no, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. En el próximo segmento tenemos una entrevista con el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales.